Pentateuco, interpretación eficaz por Samuel Pagán. ¿Es realmente un ataque al Antiguo Testamento como se sostiene en las redes sociales? Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu y hoy día vamos a tocar este polémico tema. Así que te sugiero que te sientes, tomes tu Biblia y te prepares a un video recontra polémico. Este va a ser un video que realmente vas a necesitar verlo hasta el final para poder captar todo lo que vamos a conversar ahora. Se ha sostenido en el último tiempo que Samuel Pagán con este libro está tratando de destruir el concepto mosaico, es decir, el concepto de que Moisés escribió el Pentateuco. Pero ¿realmente Samuel Pagán está diciendo eso en este libro o realmente nos está diciendo la verdad? Bueno, si tú estás pensando que Samuel Pagán estaba equivocado, te tengo una mala noticia. Samuel Pagán está en lo correcto. Me leí todo el libro y analicé capítulo por capítulo para poder describir si realmente lo que está afirmando Samuel Pagán es correcto o no es correcto. Y lo que está afirmando Samuel Pagán en este libro no es que Moisés no escribió el Pentateuco, ni tampoco es o está desacreditando las escrituras. Ojo al detalle, y por eso es importante creo este video, porque se los voy a tratar de explicar y Dios quiera que ustedes lo entiendan como Samuel Pagán lo explica en este libro. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que la copia que nosotros tenemos del Génesis, es decir, la copia que está en nuestras Biblias, no pertenece al escrito original por Moisés. Me explico. La copia que nosotros tenemos en nuestras Biblias está fechada en el 400 a.C., es decir, post-exilio, post del retorno de la cautividad en Babilonia. Y ese tema es innegable y yo voy a tomar solamente algunos parámetros. El primer parámetro para poder determinar la fecha de la escritura de la copia que nosotros tenemos se refiere a la crítica textual. Es decir, por ejemplo, aquí en el Perú, en los años 50, en los años 60, a los amigos se les decía carreta. Después, en los años finales de los 80, en los 90, se le decía pata. Entonces, si yo encuentro un texto escrito donde dice, y la carreta me acompañó, obviamente yo ese texto lo tengo que situar entre los 50 y los 60, ya que ese término de carreta como amigo ya no se emplea después de los años 70, ni tampoco se emplea antes de los años 50. Por ende, dentro de esa crítica textual, nosotros podemos ubicar los textos dentro de la historia. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribe en poco más de 1000 años. En esos 1000 años en que transcurrió el tiempo de su escritura, también el lenguaje, es decir, la lengua hebrea, sufrió modismos en el tiempo. Entre ellos la escritura. Es obvio que la escritura que nosotros conocemos ahora como hebreo, que es el hebreo cuadrado, es posterior al paleohebreo, en el cual se escribieron muchos textos en el Antiguo Testamento y que después fueron reescritos o trasladados al hebreo cuadrado como lo que nos conocemos hoy en día. Regresando al tema, sobre todo del Génesis, para nosotros poder hacer una evaluación, podemos ver, por ejemplo, que en Génesis, capítulo 12, se nos relata el hecho de que Abraham con Sarai llegaron donde el faraón, y entonces Abraham, por temor a que lo mataran, le dice a Faraón que es su hermana, y entonces Faraón toma a Sarai, y hay, en el español no hay mucha diferencia entre el capítulo 12 y el capítulo 20, donde se narran los mismos hechos. En el capítulo 12 se hace énfasis en que el faraón recibió plagas por esa actitud. Pero en el hebreo original sí hay una gran diferencia. Porque en el capítulo 12, en hebreo, Faraón sí tiene intimidad con Sarai. Mientras que en el capítulo 20, en hebreo, ya no. Eso nos indica de que hay dos escritores distintos y hay dos perspectivas distintas sobre el mismo hecho. Y entonces uno se pone a pensar, no, y antes que te rajes las vestiduras, vamos a analizar paso por paso. Dios es un Dios justo, es un Dios correcto y muy sabio en el tiempo. Entonces, yo pregunto,
Si Faraón nunca tuvo intimidad con Sara, entonces, ¿por qué Dios le mandó las plagas? Es decir, ¿acaso estamos creyendo en un Dios que te manda el chicotazo porque no hiciste nada? ¿O realmente la corrección o la disciplina vino a consecuencias que se hizo algo incorrecto? Hay muchas enseñanzas para sacar de ambos pasajes. Otro tema es que en el Génesis también se nos dice de que en algún momento se empezó a llamar a la divinidad, es decir, a Dios, como Jehová. Sin embargo, en el Éxodo, que ocurre mucho tiempo después, para ser exactos, 430 años después, que lo que ocurre en el Génesis, cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, tus padres, es decir, los del Génesis, me conocieron con otro nombre. Y entonces, ¿en qué quedamos? Todos esos detalles y muchísimos más que sería muy largo enumerar, nos ubican que el relato que nosotros tenemos en nuestras Biblias corresponde al año 400 a.C. ¿Quiere decir que no existía una copia más antigua? No, no quiere decir eso. Les voy a explicar por qué. Si ustedes han leído un poco de historia universal, habrán leído sobre las guerras de las Galias. Las guerras de las Galias la hizo Julio César más o menos alrededor del 100 a.C. Obviamente él escribió sus memorias, probablemente alrededor del año 70 o 50 a.C. y este original se perdió. La copia más cercana que tenemos sobre la guerra de las Galias data del año 900 después de Cristo. Es decir, que la copia más fidedigna que nosotros tenemos sobre la narración de Julio César en la Guerra de las Galias, que ya no es obviamente el original, sino es una copia, data del 900 después de Cristo. ¿Eso quiere decir que la Guerra de las Galias se llevó a cabo en el 900 después de Cristo? Definitivamente que no, porque todos sabemos por historia universal que se llevó antes, más o menos alrededor del año 100 a.C. Entonces, el hecho que nosotros tengamos una copia del 400 después de Cristo no quiere decir que no existió una copia antes. Indicios tenemos, mas no tenemos mayores pruebas. Por ejemplo, cuando el rey Josías hace una limpieza en el templo, menciona que se encuentran, ojo al detalle, se encuentran, es decir, que se daban por perdidos, algunos escritos de las leyes mosaicas. Eso nos da indicios, ya que el rey Josías es muy anterior al 400 a.C., que sí existían copias, probablemente del Génesis, del Éxodo, de Levíticos y etcétera, antes de este escrito que nosotros tenemos hoy en día. Eso quiere decir que sí hay indicios de que el Génesis y el Éxodo y los demás libros que pertenecen a Moisés fueron escritos mucho antes de la copia que nosotros tenemos. Eso para dejar claro de que en realidad existen indicios de que hubieron copias antes de la copia que nosotros tenemos. Ahora, ¿esto resta autoridad a la Biblia? Definitivamente que no. Porque esto, en mi caso, me ha mostrado que tenemos un Dios tan sabio, tan astuto, tan inteligente, que sabe que los lectores de hoy en día tenemos necesidades distintas a las necesidades de la gente del 1400 o del 1500 a.C. Y nuestras necesidades en nuestra relación con Dios también son distintas. Y entonces Dios permite que llegue a nuestras manos esta copia y voy a explicar algunos detalles que son importantes entender para que entiendan todo lo que voy a tratar de explicarles. Lo más importante es que Dios controla todos los hechos históricos que están sucediendo en la vida. Me explico. Si tú crees las palabras de Jesús que dicen que aún los cabellos de vuestras cabezas están contadas, entonces estás creyendo en un Dios que está al tanto de las cosas que están sucediendo. Por ende, está perfectamente al tanto de las cosas que se introdujeron y se reformularon en el Génesis que nosotros tenemos. Entonces vamos a analizar algunas cosas que dice Samuel Pagán
para que podamos entender que la intención de Samuel no es desprestigiar el Antiguo Testamento, sino es tratar de introducirnos a un contexto histórico que sí es importante entender para poder hacer una interpretación correcta de la copia que llegó a nuestras manos. Vamos a analizar entonces juntos algunas lecturas para que este tema nos quede más claro. Bien, vamos a leer algunos pasajes del libro que van a ser bastante fuertes si tú estás escuchando estos temas por primera vez. Pero es importante que nosotros entendamos que lo que estamos haciendo es investigar las cosas como Dios las ha puesto. Como siempre lo he dicho, Dios nunca higienizó la Biblia. Y eso es lo que a mí más me sorprende. Es decir, que Dios nos cuente la película tal cual es, sin censura, y no decir que esto es para mayores de 18 o que esto es solo para los pastores y los ancianos y los demás tienen que ignorarlo. Definitivamente que ese Dios no es al menos mi Dios. Mi Dios me cuenta las cosas crudas como sucedieron y así las cuento yo porque creo que todos tenemos el derecho a saberlos y que no nos manipulen. Vamos a leer esta parte y yo te pido que te sientes si estás parado porque va a ser muy importante que entiendas algunos detalles que voy a explicar después de leerles este párrafo del libro que quizás sea uno de los más controversiales. Dice así literalmente en la página 74 del libro de Samuel Pagán: de particular importancia para los estudios bíblicos es la religión persa. Zoroastro desarrolló un tipo de movimiento religioso en el siglo IV a.C. que contenía las creencias en un solo Dios y también en el reconocimiento de un sistema complejo de fuerzas benignas y malignas que afectan a la humanidad. En este contexto ideológico y teológico persa es que comienzan a desarrollarse las ideas del cielo, el infierno, los ángeles, el juicio final, que posteriormente llegaron al pensamiento judío hasta influenciar de manera importante la literatura apocalíptica y varios escritos del Nuevo Testamento. Y entonces los evangélicos se rasgaron las vestiduras y dijeron: ¿cómo van a tomar del dios Zoroastro estos detalles? Bueno, te voy a contar algunas cosas que están en tu Biblia y que te van a dejar un poco con las incógnitas. En primer lugar, por ejemplo, los nombres de los meses en hebreo hasta el día de hoy, como Nisan, Tisher, etc., todos son nombres de dioses babilónicos, persas. ¿Estamos? Ahora, tú debes de haber leído en Lucas, por ejemplo, que vienen los fariseos y le reclaman a Jesús porque sus discípulos estaban espigando en sábado. Y le dicen: si tú fueras maestro de Israel, sabrías que en sábado no se puede espigar. Y entonces la pregunta de los 10 millones es: ¿y por qué Jesús permitía a sus discípulos espigar si la religión decía que no se podía? Capítulos más adelante, en el mismo libro de Lucas, Jesús libera a una mujer endemoniada. Vienen nuevamente los fariseos y le dicen: ¡ay! ¿Cómo vas a liberar a una mujer en sábado? Y entonces él les dice algo que pasa desapercibido: ¿acaso ustedes no desatan a su asna en sábado y no pasa nada? Y ustedes le exigen a los demás cumplir leyes que ustedes mismos no pueden cumplir. Y entonces viene la gran pregunta: ¿por qué Jesús dejaba espigar en sábado? ¿Y por qué les reclamaba que ellos desataban a su asna y que esta carga le era impuesta al pueblo de una forma injusta? En las 39 restricciones que existen para el Shabbat, incluyendo el día de hoy en el siglo XXI, está no espigar, está no atar y desatar, está no amasar, no hacer fuego, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes de dónde sale esto? Del culto a Zoroastro. Es decir, los judíos trajeron esa costumbre del pueblo babilónico. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Y esa es la razón por la cual Jesús les deja espigar sábado. Porque no está en la Torá y no está en las reglas que Dios puso. Pero
Yo no veo a Jesús discutiendo con los fariseos sobre teología, diciéndolos, ay muchachos, ¿cómo se les ocurre tener esas leyes si no están de acuerdo a la Torá o ustedes las trajeron de Babilonia o temas por el estilo? Simplemente Dios, astutamente y muy inteligentemente, les voltea la tortilla y entonces les dice, ¿por qué ustedes, que ni siquiera son capaces de cumplir esas leyes que le han impuesto al pueblo, ustedes se las imponen al pueblo? Mira qué hábil es nuestro Señor en no entrar en una discusión teológica absurda. Tampoco discute los nombres de los meses. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontrarás a Jesús discutiendo ni sobre estas costumbres, ni tampoco sobre los nombres de los meses. Por lo tanto, Dios está más interesado en que conozcamos la verdad en que estemos discutiendo temas teológicos, porque al final de cuentas lo que a Dios más le importa, como siempre lo he dicho, es tu intimidad personal y diaria y constante con Él. Vamos a leer otras cositas más y vamos a tomar solamente 2 ejemplos más. Creo que este tema del zoroastrismo influenciando el tema sobre los hebreos está bastante claro. Vamos a ver un par de temas más que son bastante polémicos en el libro. Bien, vamos a analizar otro texto que nos entrega Samuel Pagán en su libro y que también ha causado bastante polémica justamente porque se considera un ataque al Antiguo Testamento. Es importante que nosotros, como estudiosos, como investigadores, nosotros debemos de bucear en las cosas que nosotros encontramos. Por ejemplo, el nombre de Moisés, que es un nombre de origen egipcio, y no solamente el nombre de Moisés, sino el nombre de muchos levitas son de origen egipcio, no resta en ninguna manera la autoría de Dios en los escritos. Reitero, Dios es un Dios muy sabio que sabe lo que nosotros necesitamos en nuestras manos. Por ende, nosotros hemos recibido un texto de acuerdo a lo que Dios nos considera capaces de analizar y de investigar. Esa es la gran diferencia con el mundo antiguo. Nosotros hoy tenemos herramientas que nos permiten investigar y responder preguntas que el mundo antiguo no podía. Entonces, no debemos asustarnos ni tampoco rasgarnos las vestiduras si hay cosas que encontramos en nuestra investigación que no cuadren con lo que nos enseñaron en la antigüedad, puesto que realmente recién en el siglo XX se conocieron muchas cosas que recién están saliendo a la luz. Muchas investigaciones que se realizaron entre los 70, 80 y 90 recién están llegando a nuestras manos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que vamos descubriendo, lo único que va a hacer, si nosotros investigamos correctamente, es afianzar nuestra fe. Alguna vez se los comenté cuando yo he encontrado cosas en las traducciones que no calzaban con el dogma o que eran controversiales a lo que yo había aprendido. Siempre fui a Dios a preguntarle qué cosa era exactamente lo que quería decirnos con ese texto. Y una cosa que yo te puedo asegurar es que Dios jamás te va a dejar con una pregunta en la boca. Siempre se tomará el tiempo de contestarte. Algunas veces te dará una larga explicación. En otras será muy corta. Me ha pasado y lo que a mí me fascina es justamente esto, que Dios no higieniza la historia, sino que me la cuenta cruda como es. Nada de censura, simplemente directo. Entonces vamos a ver este texto que está en el libro de Samuel Pagán y se encuentra en la página 151 y dice así: del análisis de estas expresiones, está haciendo una recapitulación de todo lo que ha avanzado hasta este punto, y declaraciones, se descubre que Dios está en el control absoluto del proceso de la creación. Y como respuesta a todas estas afirmaciones divinas, el cosmos, la tierra y la humanidad fueron tomando forma. Dios actúa solo, no en el conflicto con otras divinidades ni en batallas con monstruos mitológicos. Este tipo
de declaración teológica no es primitiva, ni tampoco superficial, ni politeísta. Por el contrario, revela la maduración sobria y sabia que llega solamente con la reflexión de los años y la experiencia en la vida. Este particular tipo de teología de la creación es la que también se pone en clara evidencia en el Salmo 8. Cuando el poema afirma: cuando veo los cielos, las obras de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, puntos suspensivos, culmina el proceso con el séptimo día. Pues el 7 representa tanto en la Biblia como en el Oriente Medio lo completo, lo perfecto y lo plano. Perdón, lo pleno dice. Entonces, aquí es un punto muy importante. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo explica en una de sus cartas y dicen: cuando yo era niño, pensaba como niño, pero ahora de adulto, ya pienso como adulto. Lo que nos está diciendo Pablo es que ahora él reflexiona sobre todo lo que ha vivido y sus nuevas conclusiones se da cuenta que lo han hecho madurar. Lo que está diciéndonos Samuel Pagán, está analizando los dos relatos de la creación en el mismo Génesis, que son distintos, y entonces hace un análisis literario, y entonces dice, y él concluye, dice: estos dos análisis que estamos viendo en el Génesis, dice Samuel, que no pueden ser una teología politeísta. ¿Por qué dice eso? Porque cuando uno revisa el Antiguo Testamento con mucho cuidado, como ya alguna vez lo he explicado, los hebreos son realmente politeístas desde que salen de Egipto hasta el cautiverio de Babilonia. Donde realmente empieza un movimiento monoteísta es posexilio. Entonces, lo que dice Samuel Pagán es que esta reescritura del Génesis, esta reescritura que hacen de los escritos de Moisés, que como ya había mencionado, hay indicios que habían originales más antiguos, copias más antiguas, pero esta copia que nosotros tenemos, que data del 400 a.C., es una reinterpretación del escrito original. Y entonces estas personas que están reescribiendo el Génesis no están en realidad violando el concepto de la inspiración. Lo que están tratando de hacer es actualizar todo lo que han aprendido a lo largo de esos años. Ellos han llegado a la conclusión de que porque justamente fueron politeístas terminaron en el cautiverio. Y entonces ahora se dan cuenta que solamente tienen que adorar a Jehová o a Yahvé, ya que el nombre propiamente de Dios se perdió la pronunciación en el exilio. No sabemos cómo se pronuncia realmente el tetragrama sagrado. Muchos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé. Por temas pedagógicos y por costumbre, yo le digo Jehová. Lo importante es que entendamos que el pueblo de Israel va desarrollando su propia cultura, va entendiendo a Dios, igual como nosotros dentro del cristianismo, cuando tenemos varios años en la fe, nos vamos dando cuenta que vamos madurando, que vamos comprendiendo más las cosas de Dios, que vamos creciendo espiritualmente, que vamos aprendiendo nuevas cosas, que nuestros paradigmas van cambiando y que nosotros estamos madurando, tal como le explica Pablo. Entonces, no debe sorprendernos que los hebreos también hayan crecido y se hayan dado cuenta que Dios constantemente a lo largo de la historia les estuvo diciendo: yo soy el Dios, adórenme a mí, pero como ustedes ven en el Antiguo Testamento, constantemente regresaban a Baal, a Ashera, a Moloch y a otros dioses más. Lo que está haciendo Samuel Pagán en su libro es planteando una realidad histórica que es innegable. Es decir, que nuestro original del Pentateuco no es el original que escribió Moisés. Eso no quiere decir, reitero, que no haya sido escrito originalmente por Moisés. Son dos cosas distintas. El que a nosotros haya llegado una copia
del 400 a.C. no implica que no haya sido escrito por Moisés originalmente. Eso tenemos que tenerlo claro. Ya cité el descubrimiento del rey Josías, que yo me imagino debe haber sido algo similar al descubrimiento de los rollos en Qumrán, en nuestra era, ¿no es cierto? A partir del año 47 hasta los años 60 se descubrieron una serie de rollos en las cuevas de Qumrán, y eso ha revelado muchas cosas y ha ratificado copias que nosotros ya teníamos, entre ellas el Génesis. Bueno, el Génesis escrito por Moisés, la verdad, no lo tenemos. No existe ni siquiera un trozo escrito del Génesis en paleohebreo. Entonces, si bien es cierto, la copia que tenemos del 400 a.C. definitivamente tiene una nueva redacción, esto no implica que no sea inspirado por Dios. Eso no implica que no esté bajo el control de Dios. Son dos cosas distintas. Entonces nosotros tenemos que tener claro que lo que nos está explicando en realidad Samuel Pagán en este libro, y toma muchos temas interesantes que sería largo de mencionar, los Hyksos, por ejemplo, que también son mencionados por Manetón, historiador egipcio. Y es bien interesante estudiar esa parte de la historia porque calza con las fechas de los patriarcas. Y justamente los Hyksos, que eran los faraones extranjeros dentro de la historia egipcia, calza con la época de los patriarcas. Y es muy interesante ver esos detalles, que sería largo contárselos en este momento. Pero, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que narra Samuel Pagán aquí es la influencia de la cultura egipcia dentro de las narraciones que están en el Pentateuco. Esto es muy interesante y no tenemos por qué asustarnos de estos detalles, porque esos detalles nos van a ayudar a entender correctamente lo que Dios está tratando de transmitirnos a lo largo de la historia. Dios es un Dios que está al control milimétrico de la historia. Es decir, no ocurre un hecho que no esté controlado bajo el mando de Dios. Esto lo he explicado ya en otros videos, como por ejemplo la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte, por qué nació en la época de los romanos, y nosotros podemos ver, por ejemplo, en ese caso de por qué nace en la época de los romanos, es porque no hay forma que un acusado de blasfemia, recuerden que Jesús fue acusado originalmente de blasfemia, termine en una cruz más que en esa ventana histórica. Es decir, la única ventana histórica en toda la historia de Israel, tanto el antiguo como la fecha actual, siglo XXI, ninguna fecha histórica en todo ese espectro de la historia de Israel, un acusado de blasfemia pudo haber terminado en una cruz más que en ese periodo, en la época de los Herodes que co-gobernaron con los romanos. Eso nos demuestra de que Dios está al control específico siempre de toda la historia. Por ende, el que a nosotros haya llegado a nuestras manos una copia del 400 a.C., una reedición del Génesis original, no nos debe de asustar. Más bien debemos darle gracias a Dios que nos está dando evidencias de que Él está controlando estos temas. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es mi opinión sobre este libro de Samuel Pagán, es un libro que vale la pena leer y estudiar. Es importante que nosotros entendamos que Dios no higieniza la Biblia. Dios nos cuenta la cruda verdad como es. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en ti, está interesado en mí, está interesado en tener una relación íntima con cada uno. Pero Dios nos pide una sola cosa: buscarlo de corazón, buscarlo en forma honesta y de forma permanente. Entonces espero que este video, que yo sé que ha sido controversial, que sé que puede haber roto más de un paradigma dentro de tus estudios y dentro de tus creencias, te inste a estudiar y a bucear. Espero honestamente haberte dejado más preguntas que respuestas al respecto. Sería muy largo extenderlo sobre todo lo que he aprendido del Génesis últimamente.
porque realmente es fascinante. Mi fe en Dios se ha acrecentado y se ha afirmado, y sí creo en Cristo Jesús, por si te queda la duda, que murió en una cruz, resucitó al tercer día, y Él pagó por nuestros pecados. Ese es el Evangelio de la Gracia. Y estos estudios lo único que han hecho es mostrarme a un Dios que es muy sabio. Es tan sabio que ha sabido reestructurar sus expresiones para que lleguen a nuestras manos. No existe ningún texto dentro de la historia que esté fuera del control de Dios. Y te voy a dejar un ejemplo para que te quede claro. Ya hemos visto los temas, todas las costumbres que se trajeron del culto a Zoroastro a Israel. Yo te voy a dejar uno más para que lo pienses. Cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, recuerdan, capítulo 7 de Lucas, y le dice, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús manda la respuesta, que yo lo he explicado varias veces. Está citando literalmente Isaías 35. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, también está citando a Isaías. Entonces Jesús hábilmente, como siempre digo, ya sé de dónde nuestro Señor sacó y dijo, sed astutos como serpientes y mansos como paloma. Entonces, lo que me muestra aquí es la astucia de Dios para usar las circunstancias y contestar inteligentemente las preguntas. Y entonces la pregunta de Juan Bautista, ¿eres tú o no eres tú el Mesías? Jesús le responde con Isaías 35. Después de hacer los milagros, le dice que a sus discípulos le dice que le digan a Juan Bautista, vayan y díganle a Juan Bautista que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Ahora yo te pregunto, busca Isaías 35, premio para el que lo encuentre. ¿Dónde está? Y los muertos resucitan. Es decir, tú lees Isaías y vas a encontrar efectivamente que los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los ciegos ven, pero no vas a encontrar los muertos resucitan. ¿Y sabes por qué? Porque en la Biblia hebrea no está. Pero sí está en la Septuaginta, que era muy usada en la época de Jesús. Y Jesús, en vez de entrar nuevamente a una discusión teológica, ¿saben qué, muchachos? En el hebreo no está, entonces la Septuaginta no hay que usarla porque aquí han añadido este tema. Jesús hábilmente utiliza este añadido que se lo puso algún copista y le dice y le reafirma a Juan Bautista que eso que ha leído se está cumpliendo. Y que Juan Bautista tendría que tomar la decisión si lo cree o si no lo cree. Por ende, esto me demuestra que Jesús hábilmente y en la forma muy inteligente nos va mostrando piano a piano, aprovechando la historia y nuestros contextos culturales, a enseñarnos sus verdades trascendentales. Entonces, en vez de estar discutiendo temas de teología, estudiemos y aprendamos las habilidades que tiene nuestro Dios para transmitirnos su verdad sobre principios eternos, que es muy distinto a estar discutiendo temas terrenales. Bueno, esperando haberte dejado más preguntas que respuestas, me despido hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye bye.